Muy bien, muchachos, vamos a continuar. Vamos a seguir con todos los ánimos. Muy bien. Decíamos entonces que otra característica de la socialización es que es dinámica. Y es dinámica porque esas creencias, esas costumbres, valores, actitudes, comportamientos van cambiando con el paso del tiempo. Acuérdate, dinámica es cambio, ya no es algo estático, tiene que ver con cambios. Entonces, cuando te pregunten en el examen sobre esa característica dinámica, acuérdate que es cambio, movimiento, no es algo estático. ¿Y qué es lo que cambia, profesor? Las costumbres, las creencias, las actitudes, ciertas normas. Por ejemplo, chicos, aparte lo que habíamos mencionado de esta costumbre muy popular de hace muchos años, de la quema de muñecos cuando llegaba el año nuevo. Hoy en día eso ha ido cambiando. Es más, ya es muy poco probable que se vea esa costumbre de la quema de muñecos. Pero hace muchos años era algo tradicional, algo normal, pero ha ido cambiando. Otra de las cosas que ha ido cambiando, jóvenes, si se han percatado, es la forma de corregir, por así decirlo. Todavía en mi época no era tanto, pero ya sí se daba, cuando alguien no respondía, se me ocurre, por ejemplo, las tablas de multiplicar, la profesora o el profesor venía con una regla de madera y si no contestabas, A mí sí, profesor, a mí sí, a mí sí. no, muy bien. En mi Hay algunos sí primaria, todavía, ¿no? en mi Decía, primaria sí estira nos tu daban mano y un cuadernazo, me acordaba. sí, pues, sí. Y Pero yo se le fue a la pregunto, cárcel, a ver, profesor, a la semana. ¿no? Y en algunos casos, sobre todo, incluso muchos más años atrás, era peor. Por ahí escuché, por ejemplo, a un familiar que decía que su profesor le hacía que se arrodillaran sobre chapas, esas chapitas de, por ejemplo, de la botella, de la cerveza, de metalcito, con puntas, hacía que se arrodillen sobre eso, ¿no? O sea, cada uno tenía su forma de cómo corregir, si queremos llamarlo así, ¿no? Pero ahora les pregunto, ese tipo de forma de corrección, ¿se mantendrá igual? ¿Será vigente en la actualidad? ¿O ustedes creen que han cambiado? Ha Han cambiado. cambiado. Han cambiado bastante, ahora la generación está más generación de vidrio, que le llaman ahora generación de cristal, profe. Sí, esa, la que no corre, la que no se esfuerzan así, eso no está bien. Sí, pues generalmente eso también ha cambiado. Hoy en día, incluso ante, no sé, se me ocurre si algún docente o algún profesor o profesora alza la voz, ya inmediatamente se van a la denuncia y todo lo demás. Entonces, vemos jóvenes que esta forma de cómo educar ha ido cambiando con el pasar de los años. Por lo tanto, decimos que es dinámica. A ello se refiere esta característica, ¿ya? Ha ido cambiando y va a seguir cambiando de aquí a unos años, me imagino, con el pasar del tiempo. Característica número 4. Se dice que este proceso de socialización es constante, jóvenes. ¿Por qué constante? Porque ocurre durante todo el ciclo de vida. Para ser más específicos, se toma en cuenta desde que uno nace, o sea, desde el 0 año, ¿no? Desde que uno nace hasta la muerte. Quiere decir que durante todo este periodo de vida, durante todo este ciclo de vida, nosotros seguimos de alguna forma adquiriendo nuevas normas, nuevos valores, nuevas ideas, porque jóvenes, no se olviden, miren, socialización, recuerden, cuando hablamos de socialización, es cuando el ser humano, el sujeto, va a adquirir, va a interiorizar, va a asimilar, ¿qué cosa? Va a ser suyo, o sea, va a asimilar las costumbres, va a asimilar las normas, los valores, las creencias
de su entorno en el cual él vive. Y claro, es constante porque esto se va a dar a lo largo de toda la vida. A lo largo de todo, no se olviden, por favor. Y por último, característica número 5. Nos dice que este proceso de socialización es universal. ¿Por qué? Porque todas las personas participan de este proceso. Miren lo que he colocado acá. Es universal porque en toda sociedad hay cultura. Chicos, y cuando hablamos de cultura, ¿a qué nos referimos? A los valores, las creencias, los comportamientos, las costumbres, los conocimientos de ese lugar. Entonces, creemos que en toda sociedad, en todo país, hay culturas. Y si hay cultura, o sea, si hay valores, si hay creencias, si hay costumbres, conocimientos, también hay agentes que los van a transmitir. Ahorita vamos a hablar a qué nos referimos con agentes, ¿ya? Los agentes, por así decirlo, para que se pueda comprender, son las personas que van a estar encargadas de enseñar a que otro ser humano, sobre todo un recién nacido, pueda adquirir y asimilar, hacer suyo esos valores, esas normas, esas creencias. Ya vamos a ver más adelante que el agente, por excelencia, quien se encarga de transmitir todo este conjunto de conocimientos, de normas, de creencias, sin duda alguna es la familia, ¿ya? La familia. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de los tipos de socialización. Y sí, jóvenes, ahora incluso si ya estaba solicitando su concentración, ahora mucho más. ¿Por qué? Porque les comento que sobre ese tema, específicamente sobre los tipos de socialización, he encontrado preguntas en los exámenes de admisión de las Fuerzas Armadas y de la policía. O sea, hay preguntas que ya han venido sobre ese tema, sobre este tópico, sobre los tipos de socialización. Así que, ojo, mucha atención en este momento, ¿ya? Aparte de lo que ya hemos mencionado de las características y de lo que es la socialización. Normalmente los autores sostienen que hay dos tipos de socialización, pero hay quienes sostienen que también podría darse un tercer tipo. Así que más vale estar preparados, ya que luego estar lamentando. Vamos a ver los tres tipos de socialización. Primero, socialización primaria. Ocurre, por favor, yo sé que este material lo vas a tener, pero los que quieren apuntar, siempre hay estudiantes que están con su cuaderno, con su lapicero. Genial, mejor todavía, ¿ya? Pero igual, repito, espero que cada uno de ustedes ya tengan ese material en sus manos para que puedan repasar. Entonces, la socialización primaria ocurre durante la infancia, la niñez y la adolescencia. ¿Ya? Jóvenes, un dato extra. Cuando hablamos de infancia, hablamos desde los 0 años, o sea, cuando nacemos, hasta los 3 años. Y la niñez, hay autores que lo han dividido en dos. Niñez temprana, que va de los 4 hasta los 6 años, o de 3 a 6, y de 6 hasta los 11, la niñez intermedia. Y luego, la adolescencia, algunos lo extienden incluso hasta los 20 años de edad. Por eso es que coloqué ahí que ocurre generalmente desde que uno nace, o sea, de 0 años hasta los 20 años. La socialización primaria ocurre entonces en ese lapso de tiempo. Ahora, se dice que la socialización primaria, jóvenes, es la base de todo. Sobre todo es la base de nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque si ocurre durante los primeros años, y es precisamente durante los primeros años donde los niños están, por así decirlo, con mayor capacidad de ser influenciados, entonces todo lo que se les enseñe en estos primeros años de vida se les va a quedar grabado. Entonces, la socialización primaria es la base, es el pilar, es el fundamento de la formación de nuestra personalidad.
Ahí se va a aprender las primeras normas de convivencia. En esos primeros años se va a aprender los valores, los hábitos. El mamá te va a decir, hijito, cada vez que quieras pedir algo, pide por favor. Cuando estás en un lugar, en una reunión y quieres salir, igualmente. O si quieres pedir prestado a alguien, también solicita, siempre pidiendo por favor. O sea, las primeras pautas de normas de convivencia, de comportamiento, de hábitos, ¿dónde ocurre? En la socialización primaria. Y eso va a ser el fundamento de nuestra personalidad. Entonces, no te olvides, desde que uno nace hasta los 20 años aproximadamente, lo cual abarca entonces la etapa de la infancia, la niñez y la adolescencia. Ahora, jóvenes, en ese tipo de socialización primaria, que es la base, que es el pilar, es lo fundamental, la pregunta es, ¿quiénes van a ser los encargados principalmente de transmitir esos hábitos, esas normas, esos valores, esas normas de convivencia? ¿Quiénes van a ser principalmente? Hay dos agentes. ¿Cuáles son? ¿Cuál sería, Alonso? A ver, ¿Puede repetir, profesor, por favor? ya decíamos que la socialización primaria es la primera, ¿sí o no? Es la base de todo. Es la base eh, donde se va a formar nuestro comportamiento, nuestros hábitos, nuestras normas, nuestras costumbres. La pregunta es, ¿quiénes son los encargados? ¿Ya? A lo cual se le llama agentes, agentes. Un agente es un encargado, un encargado. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los encargados? ¿Quiénes son los agentes de enseñar estas normas, de enseñarnos estas costumbres, estos valores? ¿Quiénes Ahí son? puede ser, por ejemplo, mi familia nuclear o el lugar de estudio, puede ser una academia, aunque si es en la primaria, en la escuela, ¿no? Supongo. La escuela y la familia, lo principal creo que sería. Excelente. Jóvenes, esto ha venido también en los exámenes, así que mucha atención. Ojo, ojo con esto. Los principales agentes, los principales en la socialización primaria, los encargados, básicamente son dos, la familia y la escuela. Repito, la familia y la escuela. Ellos son los encargados de sentar las bases en los primeros años, en enseñarnos las normas de convivencia, los valores, los hábitos. Por eso que ahí está la frase, ¿no? Todo viene de casa. Entonces, la socialización primaria es la primera que ocurre, desde los 0 hasta los 20 años, aproximadamente. Y los encargados, los agentes principales son la familia y la escuela. Un dato más, jóvenes, anótenlo. La familia y la escuela, si bien es cierto, son agentes, pero ellos son considerados agentes formales. Repito, agentes formales. ¿Por qué formales? Se dice que son formales porque ya tienen una estructura detallada de qué es lo que quieren formar. O sea, de qué es lo que ellos quieren transmitir. Los padres, por lo general, saben qué normas y qué valores quieren transmitir a sus hijos. O sea, ya está estructurado. De la misma forma, la escuela, el colegio. Ustedes mismos, en ese momento, también están siendo, formando parte de la socialización primaria. ¿Por qué? Porque están en una institución. Por ejemplo, aquí en la academia prepolicial de las Fuerzas Armadas, ellos tienen una estructura ya detallada, ya definida, de qué normas exactamente, de qué valores quieren transmitirles a ustedes. Sobre todo las normas, los valores que están presentes más en las Fuerzas Armadas y en la policía. O sea, los están preparando. No es que ellos les transmiten conocimientos, no es que la academia le transmite normas, valores, perdonen la expresión, o sea, a lo loco, a lo que ellos crean conveniente. No. Ellos, la academia, ya tiene estructurado qué normas, qué valores quieren transmitirles a ustedes. Por lo tanto, son agentes formales. Los agentes formales ya tienen, repito, ya tienen
establecido, estructurado lo que quieren transmitir. ¿Ya? Entonces, si te preguntan, ¿cuáles son los agentes formales? Son dos, la familia y la escuela, ¿ya? De manera muy general. Dos, socialización secundaria. Acá, jóvenes, a diferencia de la primaria, se va a iniciar en la adultez, sobre todo la adultez joven. Los autores sostienen que la adultez joven, o llamada también adultez temprana, se inicia a los 20 años en adelante. La adultez temprana, en adelante. Y dice que este tipo de socialización ocurre entonces a partir de los 20 años, ¿ya? La adultez joven. Generalmente, en la adultez temprana o en la adultez joven, ya la persona, por lo general, cierten, o sea, tienen algunos roles, ¿ya? Tienen algunos roles sociales. Muchos de ellos incluso ya tienen alguna profesión o están haciendo algunas prácticas. Por lo tanto, asumen ciertas profesiones, ciertos roles, como por ejemplo, en el trabajo, algunos se pueden dedicar, por ejemplo, a ser contadores, otros administradores, ya hacen prácticas. Y entonces, si ya hacen prácticas o si ya están asumiendo algún rol laboral en su sociedad porque están trabajando, entonces, evidentemente, también van a adquirir las normas, los valores, ¿de dónde? De su trabajo o del lugar donde se encuentren. Por eso, jóvenes, que la socialización secundaria, los autores sostienen que es un complemento. ¿Un complemento de qué? De la socialización primaria. Generalmente en la socialización primaria la persona más va casa, escuela, escuela, casa, casa, escuela. Pero ya en la socialización secundaria se amplía ese horizonte. Ya y el sujeto comienza a asistir al trabajo, algunos ya a la universidad. Entonces, se va ampliando. ¿Y quiénes son los agentes, los encargados principalmente de transmitir ciertas normas, costumbres, ideologías? Ya no solamente va a ser exclusivamente la familia o la escuela. Acá hay otros agentes. ¿Quiénes son? La comunidad. ¿Y quiénes más? Los medios de comunicación. Aunque claro, ahora, con el pasar del tiempo, en la socialización primaria se espera, como decíamos, que los agentes principales sean la familia, ¿sí o no, chicos? Pero siendo realistas, y no es en el afán de juzgar muchos padres, por, ya sea por trabajo o por otros factores, eh, ya no son tanto ese agente principal. A- Cuando es su responsabilidad, muchas veces no lo hacen. Y entonces, ¿a quién delegan esa personalidad, esa función? A los medios de comunicación, a la televisión, al internet, a los videojuegos. O sea, los videojuegos, la internet, la televisión, se convierten de alguna forma la niñera, se convierten los padres, ¿no? O sea, para que no moleste mi hijito, entonces mejor le doy acá el videojuego, que vea todo el día tele, sin darse cuenta que el agente principal entonces serían los medios de comunicación. Cuando en realidad, repito, se espera que el agente principal en la socialización primaria sea la familia. Pero lamentablemente eso cada vez está cambiando, ¿no? Pero bien, jóvenes, entonces en la socialización secundaria ya dijimos que se da en 20 años en adelante. Jóvenes, si estoy repitiendo esto, es porque suele venir en los exámenes. Y yo quiero que esto quede no solamente eh, memorizado, sino que lo comprendan. La idea es que ustedes comprendan. Si lo comprenden, créanme, nadie le va a quitar ese conocimiento. Tiene que comprenderlo. Entonces, quienes están principalmente eh, encargados de transmitir estos conocimientos, estas costumbres, ideologías en la socialización secundaria, principalmente es la comunidad, ya, tus vecinos, los que están ahí en tu entorno, y los medios de comunicación. ¿Ya? Ahora, otro dato más. La comunidad y los medios de comunicación, escuchen bien,
son considerados agentes, anótalo, informales. Informales. ¿Por qué informales? Porque ellos, a diferencia de la familia y la escuela, no tienen estructurados, no tienen estructurado exactamente qué es lo que quieren transmitir. O sea, por ejemplo, ¿tú crees que el TikTok, el Facebook, el YouTube, el Instagram, tienen definido, tienen planificado en decir, a la juventud tenemos nuestro contenido, tiene que ir direccionado en enseñarle este valor, estos valores, estas costumbres? No, ¿Entra eso? No. Simplemente lanzan la información, la difunden. a ellos no les importa si la generación se daña o si igual. Ellos con tal que moneticen nada más, tengan plata para que instalen su aplicación y ya está. No les importa la generación. Sí, pues, excelente. Ajá. Por eso, jóvenes, es que se le considera a la comunidad y a los medios de comunicación precisamente como agentes informales, ¿ya? Informales, porque no tienen definido, no tienen estructurado qué es lo que realmente quieren transmitir. A diferencia, repito, a diferencia de la socialización primaria, ¿ya? Que sí tienen estructurado, pues, o definido qué es lo que quieren transmitir. Entonces, eso le van a preguntar en los exámenes. Agentes formales, facilito. Formales, allá, formales. Familia y la escuela. Informales, facilito. La comunidad y los medios de comunicación. Se acabó, ¿ya? Bien, y por último, tenemos un tercer tipo de socialización. Repito, mejor es estar preparados, ¿ya? A ver, a la socialización terciaria tiene otro nombre. También se le conoce como resocialización. No te vayas a olvidar. Se conoce entonces como socialización terciaria, pero además se le conoce con el nombre de resocialización. Ahora, tú sabes que el prefijo ¿qué significa? Antes o después, o volver a ¿qué significa? Volver a. Por ejemplo, cuando decían he repetido, ya, ¿qué significa eso? Que tiene que volver a hacer el mismo ciclo, volver a estudiar el mismo grado. He repetido, volver a estudiar el mismo grado. Lo mismo sucede acá. O sea, si tú sabes que significa volver a, y socialización es adquirir normas, es adquirir costumbres, ideas, pautas, normas de convivencia. Entonces, si juntamos los dos significados, ¿qué se podría decir? ¿Qué sería resocializar? ¿Volver a qué? ¿Volver a adquirir qué? Volver a adquirir normas, volver a adquirir ciertas costumbres, ciertos hábitos. Y la pregunta es, profesor, ¿y en qué situaciones el ser humano se ve obligado a volver a socializar? Por ejemplo, caso práctico. Hace muchos años, cuando recién llegaron este, nuestros hermanos de Venezuela, ¿no? Cuando llegaron para acá, de Venezuela hacia acá, al Perú. Yo les pregunto, ¿la cultura en Venezuela será la misma que la cultura peruana o no? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? O sea, la cultura, cuando hablo de cultura me refiero a las normas, a las costumbres, a la forma de vida, a las creencias. Ya, este conjunto de normas, de valores, de costumbres, de hábitos de Venezuela, ¿será igual a la del Perú? ¿No? No. Entonces, de alguna forma, ¿qué han tenido que hacer? Bueno, aunque algunos no lo han hecho, ¿no? Porque han tenido problemas legales, ¿no? Hay quienes, no todos, obviamente, se han dedicado al sicariato, al robo, a la extorsión. Y si ellos se han dedicado a eso, evidentemente no se han adaptado, porque solamente los que no se adaptan cometen ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no respetan las normas de la cultura, las normas de convivencia, las leyes, las normas de la sociedad.
Entonces, miren, este ejemplo de la vida real lo comenté también en el aula de Alipio. Les decía que tenía un amigo que en cierta oportunidad me dice, David, te comento, vino todo emocionado, ¿no? Estaba emocionado y me dice, creo que le gusta a una chamita, me dice, sí. Y le digo, ¿cómo así? ¿Por qué crees eso? Y me dice, ¿tú qué pensarías si esta chica venezolana te dice, mi amor? Mire, claro, hoy en día ya sabemos que eso es normal, es algo normal, ¿no? Pero me refiero cuando recién comenzaron a llegar aquí al Perú, reciencito. Cuando comenzaron recién a llegar, muchos han tenido serios problemas, como ese amigo, el cual él se estaba creando la falsa ilusión de que la chica de Venezuela estaba enamorada de él, solo porque le decía mi amor. Y él creía que era porque quería estar con él, quería tener una relación. Yo le pregunto, jóvenes, a ver, les pregunto, pensemos un poco. Cuando esta chica le decía mi amor, ¿ustedes creen que quería estar con él o no? No, ¿No? No, sí o no. Ya, pero ¿por qué crees que habrá surgido esa confusión en él? el maldito Cris. ¿Por qué creen? Es que, jóvenes, es cultura. ¿A qué me refiero? A ver, aquí, en la cultura peruana, normalmente, ¿ya? Normalmente, acá en la cultura peruana, por lo general, ¿a quién le decimos mi amor? ¿A cualquiera? ¿O a quién normalmente le decimos mi amor? A la mamá, a la enamorada. ¿A personas significativas o no? Claro. Pero te pregunto, en Venezuela, la En expresión mi amor. Venezuela es común decir mi amor a cualquier persona. Exacto, muy bien. Es algo común, es algo normal para ellos. No se dice específicamente en una relación de pareja o a tu mamá, no. O sea, lo dicen de forma genérica, como algo cariñoso, afectivo, ¿no? A ver, mi amor, pásame esto. Pero por eso repito, por eso vuelvo y le digo, esto generó en muchos una especie de conflicto, ¿no? De malos entendidos. Como ese compañero creía que estaba enamorado de él porque le decía mi amor. Claro, en este caso, algunos de Venezuela ya se han dado cuenta, algunos peruanos también se han tenido que adaptar, pero normalmente han tenido que ser ellos que han tenido que volver a socializar. O sea, han tenido que volver a adquirir, escuchen bien, han tenido que volver a adquirir eh, ciertas normas, hábitos, expresiones, comportamientos, costumbres. ¿De quién? De la cultura peruana. ¿Por qué? Porque ahora van a vivir acá, o por lo menos durante el tiempo que estén acá. ¿Y para qué, profesor, es necesario que ellos vuelvan a adquirir las normas, las costumbres, las expresiones de acá del Perú? Porque, repito, claro, porque van a vivir acá y porque además, si no lo hacen, no se van a adaptar. ¿Y qué significa, jóvenes, que no se van a adaptar? Que van a tener serios problemas, ¿sí o no? Van a tener Claro. serios problemas si es que no se adaptan. Claro, muchos de ellos no se han adaptado todavía, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí había puesto la imagen. Se va a cumplir una resocialización cuando la persona, por X razones, se va a ver obligado a irse a otro país, por ejemplo, ¿no? A otra cultura. Otro ejemplo, chicos, otro ejemplo. A ver, yo les pregunto, eh, la cultura en Japón o en el continente asiático, China, Corea del Sur, ¿esa cultura será igual que la peruana o no? No, profe. Claro que no. Ejemplo, No, no, ejemplo, ejemplo práctico, ejemplo de la vida real, jóvenes. A ver, les pregunto, acá en el Perú, eh, ¿es algo extraño o es algo normal, por ejemplo, que el enamorado bese a su enamorada en la calle, ¿no? Normal, a veces. Hay algunos enamorados que por ahí incluso
le tocan los glúteos, ¿no? Las nalgas. Ya, yo les pregunto, acá si alguien te ve haciendo Acá eso pues, sí. en el parque, por ahí, inmediatamente te llevan a la cárcel o no? Acá, si te ven a hacer eso, besar a tu enamorada en la calle, abrazarla, acariciarle el No, no, rostro. No, no, solo te sí o dicen, no. te está coronando, nomás dicen, bien cachorro. Ay, Ya, pero yo les pregunto, hacer esas expresiones a tu enamorada de cariño, de afecto, acá en el Perú, de alguna forma, incluso, es bien visto por algunos, ¿no? Porque algunos dicen, ay, mira qué bonito esa parejita, ¿no? Mira cómo es bien cariñoso, para San Valentín, su ramo de flores, ¿no? Todos sus detalles. O Pero la sea, chica ya sabe San Valentín, ya sabe. ya, y eso es bien visto incluso por las otras personas, porque lo hacen al aire libre. Pero yo te pregunto, no, por más ejemplo, que todo es para los hombres, pero es como, como dice Cagua, es una coronación que supuestamente le dicen así. ya, pero por eso ahora les pregunto, jóvenes, ¿se podrá hacer esas expresiones en público de acariciar a la enamorada, de besarla en la calle en Japón? No, No. está penado, mejor En dicho. Japón es una falta de respeto para las personas. Así es. Hacer Una con vez nosotros están penados. un estudiante me dice, profe, qué horrible, no me adaptaría. Digo, pero ¿qué pasaría? Ya eres profesional y justo te destacan a trabajar allá. Y no por un día, por 2 días, porque si es por una semana, yo creo que no es necesario adquirir la cultura de Japón porque vas y vienes. Pero si vas a vivir, ya sea por tu trabajo, imagínate, 5, 10 años en Japón, y si no quieres tener problemas, vas a tener que resocializar, o sea, vas a tener que volver a adquirir normas, costumbres, ideologías. ¿De qué cultura? De Japón, para que no tengas problemas. Porque si tú haces en Japón eso, claro, eso aparte de ser mal visto, te vas a meter en problemas legales allá. Otra cosa, acá en Perú, por ejemplo, lo que yo he visto, jóvenes, los que estamos acá en Perú, cuando una persona pierde un ser querido, ¿qué hacen? Hacen todo velorio, traen orquesta, ponen su carpita, no, afuerita, Su toldo, se va su toldo. hacen Sí, su toldo. Ya, eso, ¿es mal visto acá o es bien visto más bien? Está bien visto. La gente no te va a llevar a la cárcel, no te va a denunciar por hacer eso. No, déjalo que haga esa ceremonia a su ser querido, a su mamá, a su papá, miren, que se despida de la persona. que se despida. Pero en sí, así, yo pienso que si traen orquesta o algo así se ve mal. Porque, o sea, no se está celebrando nada. En realidad se tendría que hacer una conmemoración nada más. Ajá, Claro, pero a veces depende de la familia. Hay familias que tienen diferentes creencias. Aquí en Perú hay demasiadas creencias que a veces traer orquesta a un velorio está bien visto, entre comillas, cuando no debería ser así, ¿no? Pero es la creencia de las personas. exacto. Incluso chicos, les comento, miren, ¿a quién valoran más? ¿A quién valoran más? A ver, díganme ustedes. ¿El que llora, el familiar que llora más o el familiar que está todo así normal, que no llora? Es más, incluso hace bromas. Miren, el que llora más, nosotros lo valoramos más. ¿Qué decimos? Mira cuánto lo ha querido. Pobrecito. ¿Cuánto lo ha querido? Pero hay otros familiares que incluso se ríen. En pleno velorio hacen bromas. ¿Y qué decimos de él? Este no tiene perdón de Dios, ¿no? O sea, está aquí la Fal- persona que ha muerto. Faltoso. Él está que se ríe, está que pide cerveza, quiere hacer, ¿no? Entonces, acá por lo menos es bien visto. El tema de que si una persona llora más a esa persona que ha fallecido, esa persona más lo ha amado, porque está llorando más. O sea, el llanto en forma pública, acá en la cultura peruana, no es mal visto, es bien visto, por el contrario. Yo te pregunto, ¿podrás llorar en público así a un muertito en Japón? No, Yo profe, no. creo, No, porque le falta el respeto al fallecido. En realidad se trata de celebrar y halagar los buenos momentos que has pasado con ellos. ¿Sabes lo que? Sí, dime, ¿alguien quiere opinar? Digo que es mal visto. ¿Sabes lo que te dirían en Japón? ¿Quieres llorar? Llora en tu casa. Acá no.
Entonces, por eso que una vez le comentaba a un estudiante, profesor, realmente no me adaptaría a la cultura japonesa, qué horrible me decía, ¿no? Pero bueno, eso básicamente, si te ves pues obligado de alguna forma, tener que ir allá. Y si vas a vivir allá por largo tiempo, y si no